Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En el pequeño pueblo de Springdale, enclavado en el corazón de las montañas de Colorado, el tiempo parecía fluir al ritmo inmutable de las estaciones. Las calles adoquinadas, bordeadas de casas de madera pintadas de blanco y sus cuidados jardines, irradiaban tranquilidad. Cada mañana, los rayos dorados del sol se filtraban entre las hojas de los altos arces, iluminando las aceras donde los niños retozaban y reían durante las largas tardes de verano. Los vecinos se cruzaban a menudo, intercambiando un discreto saludo o una sonrisa cómplice, tejiendo en silencio la frágil esencia de esta comunidad unida. En Springdale, los dramas siempre parecían pertenecer a los lejanos noticieros de televisión. Aquí, la vida seguía un ritmo sencillo y tranquilizador, casi como una canción de cuna. Sin embargo, bajo esta fachada inmutable, la familia Tornero pronto se vería envuelto en una tormenta cuya magnitud nadie podría imaginar. Michael Turner, de 42 años, era la personificación misma del rigor y la lógica. Director financiero de una reconocida empresa de TI, vivía en un mundo de números, balances y análisis. Su universo era de datos precisos, decisiones calculadas y resultados medibles. Su día a día era como una hoja de cálculo de Excel perfectamente ordenada, donde cada celda tenía su lugar y cada error era inaceptable. Era el tipo de hombre que creía firmemente que todo podía explicarse, controlarse y predecirse. A su lado durante 15 años, tuvo Raquel su esposa. Rachel, una ex enfermera de gran corazón, cambió las salas de hospital por la dulzura del dibujo y se convirtió en ilustradora de libros infantiles. Su creatividad y ternura aportaron una cálida luz a su hogar, un refugio de las tormentas del mundo exterior. Su único hijo, a los 8 años, era la alegría de sus vidas. Un niño vivaz, con ojos siempre llenos de asombro, fascinado por el cielo estrellado que observaba cada noche desde la ventana de su habitación. Su mayor sueño era ser astronauta, algún día, explorar los confines del universo. Pero la vida, por pacífica que sea, a veces es cruel. En pocas semanas, Ellie cambió radicalmente. Su sonrisa se desvaneció gradualmente, reemplazada por una profunda fatiga que parecía absorber toda su energía. Las carcajadas que iluminaban la casa se volvieron escasas. A menudo se quejaba de dolores difusos, le dolían los músculos, y sus noches se veían afectadas por fiebres y sudores fríos. Cada mañana, luchaba por levantarse de la cama, su cuerpo frágil y débil delataba el vigor que antaño poseía. La preocupación se apoderó de los corazones de Rachel y Michael, primero como un susurro, luego como un grito silencioso. Tras varias visitas a especialistas locales, Ellie fue trasladado de urgencia al hospital. Los médicos sospechaban que padecía un síndrome autoinmune poco común, una enfermedad misteriosa en la que el cuerpo, en un cruel giro del destino, se atacaba a sí mismo. Los diagnósticos seguían siendo inciertos, los tratamientos experimentales, y cada día que pasaba parecía profundizar el abismo en el que se debatía la familia Turner. Rachel se encontraba dividida entre su instinto maternal y su pasado como enfermera. Todas las noches, se arrodillaba junto a la cama de su hijo, sosteniendo sus pequeñas y gélidas manos, susurrando oraciones que nunca antes le había dicho a Dios. Esperaba, rogando en silencio por un milagro. Michael, por otro lado, se hundía en un silencio ensordecedor. El hombre pragmático, dueño de su destino, se sentía impotente ante esta enfermedad que ningún plan financiero ni estrategia podía resolver. Pasó noches en vela revisando historiales médicos, buscando soluciones en Internet y llamando a especialistas de todo el país. Boston, San Diego, Nueva York, recorrió Estados Unidos en busca de una esperanza que nadie parecía capaz de ofrecerle. A pesar de gastar una fortuna en facturas médicas, de las interminables visitas al hospital, de los tratamientos duros y dolorosos, nada funcionó. El cuerpo de Ellie seguía deteriorándose, como absorbido por una fuerza invisible. La pareja se encontró en una encrucijada, Rachel se ahogó en oraciones y lágrimas, mientras Michael se hundía en un silencio obstinado, tratando desesperadamente de contener su miedo detrás de una fachada de control. Y en ese tranquilo pueblo, donde todo parecía inmutable, una sombra comenzó a deslizarse suavemente, dispuesta a cambiar su destino para siempre. Era una mañana gris y gélida de noviembre. De esas mañanas en las que el viento te corta la piel, se te mete en los huesos y parece susurrarte al oído que se acerca el invierno. El cielo estaba bajo, como oprimido por una tristeza invisible.
Tras pasar una noche entera en la sala de espera velando por Ellie, Michael Turner bajó las escaleras, con los hombros encorvados y el rostro marcado por el cansancio, en busca de un café. El vestíbulo del hospital estaba en silencio, como suspendido. Incluso los pasos sobre el suelo de baldosas parecían apagados. Michael cruzó las puertas automáticas y una ráfaga de frío lo golpeó. Se ajustó el abrigo y caminó lentamente por la acera, absorto en sus pensamientos. La calle estaba desierta a esa hora. Solo se oía el silbido del viento y el crujido de las hojas muertas que se arrastraban por las cunetas. Pero al pasar junto al muro de ladrillo rojo de la entrada del edificio, una figura acurrucada captó su mirada. Un anciano estaba sentado en el suelo, apoyado contra la pared. Llevaba un abrigo enorme con mangas deshilachadas y una vieja manta gris sobre los hombros. Su rostro estaba medio oculto bajo una espesa barba blanca como la nieve, y sus manos, apoyadas sobre las rodillas, estaban negras de tierra y agrietadas por el frío. Frente a él, erguido, había un sencillo cartel de cartón deformado. Las letras eran toscas, escritas con un rotulador casi descolorido. Pero Michael las leyó con claridad. «Aliméntame, y sanaré a tu hijo». Se detuvo en seco. Una ola helada le recorrió la espalda. Al principio, pensó que era una alucinación provocada por la falta de sueño. Parpadeó. Releyó. Él frunció el ceño. Un mal chiste, suspiró, con la mandíbula apretada. Miró a su alrededor, buscando cámaras ocultas, un bromista, una farsa. Pero la calle permanecía vacía, congelada. El viento soplaba por la acera como un silencio opresivo. Michael dio un paso para alejarse, pero en ese preciso momento, el anciano levantó lentamente la cabeza. Sus miradas se cruzaron. Los ojos del mendigo eran de un azul pálido, casi translúcidos, como desvanecidos por el tiempo. Ojos en los que Michael creyó ver cosas que no entendía. Nada de locura. Nada de miedo. Solo una calma ancestral. Una paz extraña. Entonces el anciano murmuró con voz ronca y apenas audible. Habitación 312. El corazón de Michael se hundió. Dio un paso atrás, como si lo hubieran golpeado. ¿Qué? Suspiró. Pero él ya sabía la respuesta. Habitación 312, esa era o aquel donde su hijo llevaba 2 semanas acostado, conectado a máquinas, cada día más débil. Y nunca le había mencionado ese número a nadie fuera del hospital. Ni le había mostrado una placa. Ni había dejado un expediente visible. No había ninguna razón hazle saber a este hombre. Se pone en cuclillas lentamente, con la respiración entrecortada y los músculos tensos. ¿Quién eres?, preguntó con voz más firme y cautelosa. El anciano ladeó levemente la cabeza. Una mueca apenas perceptible le estiró los labios agrietados. Soy un transeúnte. Un anciano hambriento, respondió en voz baja. Luego, tras una pausa, añadió. Pero he aprendido cosas que otros han olvidado. Dame una comida caliente. Es todo lo que pido. Y si el cielo lo permite, tu hijo vivirá. Michael se quedó allí paralizado. Una parte de él quería alejarse, negar con la cabeza, regresar a la seguridad de la lógica. Pero otra parte, enterrada en lo más profundo de él, la que siempre se había negado a rendirse, le decía que se quedara. Fue absurdo. Ilógico. Irracional. Y aún así. Se levantó, se giró lentamente y regresó al hospital. Sin decir palabra. Sus pasos lo llevaron automáticamente a la cafetería, donde cogió una bandeja caliente, sopa humeante, 2 rebanadas de pan, estofado de carne y una manzana. Nada del otro mundo. Pero una comida de verdad. Cuando volvió a salir, el anciano no se había movido. Michael se arrodilló frente a él y colocó suavemente la bandeja en su regazo. Come, dijo simplemente. El anciano asintió agradecido. Empezó a comer despacio, casi con ceremonia. No se abalanzó sobre la comida, como haría la mayoría de los hambrientos. Se tomó su tiempo. Masticó concienzudamente. Como si estuviera absorbiendo algo más que comida. Luego, una vez terminada la comida, se limpió las manos con un pañuelo viejo y remendado,
cerró los ojos y apoyó las palmas de las manos en el suelo. Michael observaba fascinado, preocupado, incapaz de explicar lo que sentía. El anciano comenzó a susurrar. Suena extraño. Un idioma antiguo y gutural, cuyas sílabas ondulaban como vientos olvidados. No era latín, ni hebreo, ni ningún idioma que Michael reconociera. Pero había poder en las palabras. Un escalofrío se elevó en el aire, como si el viento se hubiera detenido a escuchar. Finalmente, el silencio volvió. El anciano abrió lentamente los ojos y exhaló un susurro apenas audible. Está hecho. Michael giró sobre sus talones y subió apresuradamente las escaleras del hospital, como impulsado por una fuerza invisible. El corazón le latía con fuerza en el pecho, pero esta vez no era el miedo lo que lo guiaba, sino una extraña esperanza. Una pequeña luz en un pasillo sombrío. Corrió por los pasillos vacíos, la bandeja ahora vacía del anciano todavía impresa en su memoria, las antiguas palabras aún vibraban en su mente. Habitación 312. Conocía este camino de memoria. Podría haberlo recorrido con los ojos cerrados. La puerta entreabierta dejaba entrar el resplandor azul de las máquinas de vigilancia. Aminoró el paso, respirando con dificultad, con la mano apoyada en el picaporte frío. Él lo abrió. Y se quedó quieto. El tiempo parecía haberse detenido. Eli estaba sentado. No estaba acostado, ni pálido ni temblando como hacía unas horas. Estaba allí, derecho en su cama, con las sábanas arrugadas a su alrededor, las mejillas sonrojadas, los ojos brillando con una luz que parecía haber desaparecido. Sostenía su osito de peluche contra él, y una leve sonrisa se dibujaba en su rostro. Junta, dijo con voz clara. Tengo hambre. Michael sintió que se le rompía el corazón, y luego se recomponía en un instante. Se le doblaron las piernas. Se acercó, incrédulo, incapaz de hablar. Extendió la mano y tocó la frente de su hijo, cálida. Sin fiebre. Sin temblores. Un zumbido resonó en la habitación, los sensores de frecuencia cardíaca, los monitores, todos mostraban lecturas perfectamente normales. Una enfermera entró corriendo, y luego otra, alertadas por los repentinos cambios en los signos vitales. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó uno sorprendido. Miró a Eli, luego a Michael, luego las pantallas. Y déjalo ir. Está en muy buena forma. Es imposible. Los médicos acudieron a toda prisa. Estetoscopios, termómetros, análisis de sangre. Se armó un revuelo alrededor de Eli, pero él permaneció tranquilo, sonriendo, mirando a su padre como si nada hubiera pasado. Como si esas semanas de sufrimiento nunca hubieran sucedido. Un médico levantó la cabeza, lívido. Sus marcadores están normales. Todos ellos. Es como si esta enfermedad nunca hubiera existido, murmuró un interno. Michael se tambaleó levemente, colocando su mano en el respaldo de un sillón para no caerse. Rachel, alertada por la conmoción, irrumpió en la habitación corriendo. Su mirada de pánico se posó en la cama y se detuvo en seco, tal como Michael lo había hecho antes. ¿Entonces? El niño giró la cabeza y extendió los brazos. Mamá. Rachel cayó de rodillas al borde de la cama, con lágrimas corriendo a raudales. Lo besó, lo abrazó fuerte como si temiera haberlo perdido. Luego miró a Michael, temblando, con los labios temblorosos. ¿Qué pasó? Michael no respondió. Él no pudo. Él simplemente meneó la cabeza lentamente, con los ojos nublados, incapaz de formar las palabras. Salió de la habitación con el corazón latiéndole con fuerza y las palmas de las manos sudando. Subió las escaleras a pie, casi corriendo, hasta la salida principal del hospital. Abrió las puertas. El aire frío le quitó el aliento. Corrió hacia la pared, donde estaba sentado el hombre. Donde había visto sus ojos azul lechoso, leyó aquella frase absurda. Aliméntame, y sanaré a tu hijo. Pero la acera estaba vacía. Ni un respiro. Ni una silueta. No más cobertura, no más señales, no más rastros. El viento se había llevado la nieve. O tal vez nunca había dejado rastro.
Michael se agachó lentamente donde el hombre había estado comiendo y colocó su mano en el suelo. Nada. Solo el frío del hormigón. Cerró los ojos. No entendía lo que había pasado. No tenía las palabras. No tenía las pruebas. Y, sin embargo, lo sabía. Algo esa mañana había ido más allá de la lógica. Algo antiguo. Algo sagrado. En los meses que siguieron, Michael nunca volvió a ser el mismo hombre. Siendo un influyente empresario al frente de una próspera startup de tecnología biomédica, vendió sus acciones sin dudarlo. Sus colegas lo consideraron una decisión descabellada. Algunos amigos intentaron disuadirlo. Pero Michael estaba decidido. Había presenciado algo que la ciencia no podía explicar, y eso había cambiado su visión del mundo para siempre. Con el dinero de la venta fundó Niños de la Esperanza, una organización humanitaria dedicada a niños enfermos, abandonados o condenados a muerte. Financiaba cuidados, albergues y comidas. Pero más que eso, viajaba por el país, visitando escuelas, hospitales, iglesias y centros comunitarios. Dondequiera que lo invitaban, o incluso donde no lo esperaban, contaba su historia, la de un padre desesperado, un mendigo misterioso, un niño condenado a muerte, y una cura imposible. Muchos se burlaron de él, sí. Lo acusaron de fantasear, de haber cedido bajo presión. Los periodistas lo llamaron charlatán, algunos médicos, manipulador. Otros, sin embargo, guardaron silencio, con los ojos húmedos. Quizás ellos también habían visto, oído o sentido, algo más. Pero no había terminado. Una tarde lluviosa, después de haber terminado una conferencia en una pequeña iglesia suburbana en Birmingham, Alabama, una anciana se acercó lentamente. Llevaba un abrigo de lana largo y desgastado, y su bastón repiqueteaba suavemente contra el suelo de piedra. «¿Ya lo viste, Samuel?», dijo con voz ronca. Michael frunció el ceño sorprendido. «¿Quién?», preguntó confundido. «El anciano», susurró. «Se llama Samuel. Nunca se queda mucho tiempo. Nunca llama a las puertas. Espera. Y llega, cuando el corazón de un niño empieza a desfallecer». Michael sintió que su corazón se hundía. «¿Lo conoces? ¿Lo has visto alguna vez?». Ella asintió lentamente, con la mirada perdida en viejos recuerdos. «Hace mucho tiempo, fui enfermera en Charleston. Un niño pequeño se moría. A sus padres no les quedaba nada. Una noche gélida, un hombre sin hogar pidió un plato de sopa. La madre le dio un poco. A la mañana siguiente, el niño mejoró. Los médicos nunca lo entendieron». Michael escuchó, cautivado. «Samuel nunca pide dinero», continuó la anciana. «Nunca. Solo una comida. Un gesto. Una mano extendida. Luego desaparece. Algunos dicen que es un ángel. Otros, que una vez fue médico. Un gran médico, pero desterrado por curar sin medicina. Habría sido maldecido, olvidado. Habría vagado desde entonces, cuidando a los abandonados. Pero solo se aparece a quienes están dispuestos a dar, sin exigir nada a cambio». Michael tenía un nudo en la garganta. «¿Volverá?», preguntó sin aliento. La mujer lo miró fijamente, su mirada tan profunda como el silencio de una catedral. «Solo regresa cuando la necesidad es sincera», murmuró. «Y cuando alguien acepta, creer sin pruebas, dar sin garantía, y amar incondicionalmente». Ella se dio la vuelta y desapareció en la noche, dejando a Michael solo en el centro de la nave vacía. Desde ese día, Michael vigilaba las calles, las aceras y las esquinas de los hospitales. A veces dejaba una bandeja caliente en un banco o una manta al pie de un muro. Nunca volvió a ver a Samuel. Pero en los informes de su organización, en los testimonios de enfermeras o padres desesperados, una figura reaparecía ocasionalmente. Un hombre barbudo, harapiento, de extraños ojos azules, que murmuraba en un idioma olvidado antes de desaparecer. Y cada vez, un niño se despertaba. Curado. Años después, Eli ya era un hombre. Había cumplido su sueño de la infancia, ser astrónomo, especializado en exoplanetas, y trabajar en un gran observatorio en Arizona. Cada noche, escudriñaba el cielo con la misma fascinación que antes,
cuando pegaba estrellas fosforescentes en el techo de su habitación. Todavía llevaba colgado al cuello un pequeño medallón de plata que le regaló su madre el día que salió del hospital. Grabado en el reverso, para que nunca olvides la luz que te trajo de regreso a nosotros. Durante una conferencia que impartió a un centenar de niños en una escuela pública, Ellie relató un fragmento de su pasado. Su voz era suave, serena, casi melódica. Mi padre me salvó, ofreciéndole comida a un mendigo. No sabía que ese gesto lo cambiaría todo. Ese día, comprendió algo más poderoso que la ciencia. Comprendió que algunos milagros nacen del silencio, de la humildad y de la generosidad. Hizo una pausa y observó las miradas asombradas de los niños. No siempre es la tecnología la que cura. A veces es un acto de pura humanidad. Un gesto desinteresado. Una oración silenciosa. Y aunque nadie pueda explicar con certeza lo que pasó, sigo creyendo en las estrellas. Y en ese anciano de ojos pálidos. La historia de Michael y Ellie se convirtió en una leyenda silenciosa, contada de boca en hospitales, casas de oración y entre familias afectadas por lo incomprensible. A veces se consideraba ingenua, a veces desgarradora. Pero siempre regresaba, traída por quienes habían encontrado esperanza en los momentos más difíciles. Y en otro pueblo, lejos de Springdale, en una noche gélida con la luna reflejándose en el asfalto mojado, un anciano de rostro cansado pero ojos extrañamente luminosos volvió a colocar su viejo cartel en la acera de un hospital infantil. Su barba estaba más blanca, sus manos temblaban ligeramente, pero su voz era serena. El cartel decía, «Aliméntame, y sanaré a tu hijo». Un padre pasó sin verlo. Una madre apartó la mirada. Pero en algún lugar, una mano temblorosa se detuvo. Le ofrecieron un plato. Y algo, una vez más, se deslizó hacia lo invisible.